Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jonathan Córdoba. Me toca exponer el producto académico número 3, que es análisis estadístico de una muestra aleatoria de herramientas mecánicas en ingeniería industrial. Bueno, la introducción es en la planta ¿no? De piezas metálicas se ha observado que los costos aumentan debido al desgaste acelerado de las herramientas de corte. Para comprender mejor este problema se cuenta con un registro de 40.000 herramientas que incluyen datos sobre la vida útil en horas, número de cortes, el material trabajado, el espesor de corte, la fuerza aplicada, el tipo de enfriamiento y nivel de desgaste. Esta información constituye a una base para analizar el comportamiento de las herramientas en condiciones reales de operación. El estudio se delimita en un espacio y tiempo de análisis su conjunto de herramientas durante el semestre 2025 en el marco de la asignatura de la estadística aplicada de ingeniería. En la escuela, a partir de la aprobación total, se selecciona una muestra de 96 herramientas mediante el muestreo sistemático. La probabilidad de inclusión de cada herramienta fue de 1 a 40.000, que viene a ser 0.000025, y el intervalo de la selección se calculó en 40.000 sobre 96, que viene a ser 416, garantizando una distribución uniforme de la muestra entre la población. El trabajo se desarrolla en varias etapas. Primero se realiza un análisis descriptivo de las variables relevantes. Luego se aplican contrastes de hipótesis y análisis de varianza para comparar resultados según materiales y condiciones de mecanizado. Y finalmente se discuten los hallazgos en el contexto de la gestión de costos y la mejora del rendimiento en las herramientas. Con ello se busca aportar conclusiones que permitan optimizar el uso de materiales y reducir el coste de producción. El análisis descriptivo de la muestra seleccionada se ve acá un histograma de la vida útil del material, ¿no? Que en el caso de se observaron diferencias según el material promedio de acero, que fue de 107.28 horas para el titanio. eh, Para el acero, para el titanio fue 100.05 horas y para el aluminio 103.36 horas. La dispersión fue mayor del titanio, de 21.22, que en el aluminio, que es un 19.26. No, los valores mínimos registrados estuvieron en el torno de 50 horas, mientras que los máximos alcanzaron hasta 165 horas, que confirma la heterogeneidad del tamaño y desempeño de las herramientas. Bueno, en lo que es la caracterización de la muestra, observa que el material más frecuente es el titanio, seguido del aluminio y el acero, ¿no? Bueno, las piezas de reemplazo más fueron no se reemplazaron las piezas, casi el 61% y el 39% sí, ¿no? En el desgaste predominan los niveles bajos, ¿no? Y altos, con menor presencia del desgaste medio. En lo que es el tipo de enfriamiento, el más usado es el mixto. En el histograma de la vida útil, finalmente es que de 103 horas con una valencia de 429. En la correlación, regresión lineal, que es X días y Y es vida útil. En la conclusión que llegamos fue que la vida útil se incrementa linealmente con los días. El modelo es útil y confiable para la estimación y predicción del contexto operativo del marco menstrual, ¿no? Hallamos el ANOVA, y en el ANOVA lo que llegamos a la conclusión fue que el factor único empleado no evidencia diferencias significativas en la vida útil promedio entre los 5 niveles. Las versiones observadas son compatibles con la versión muestral y no se recomienda decidir solo en función de ese factor. En el ANOVA 2, el nivel sí afecta la vida útil promedio, ¿no? El nivel de cortes no muestra efecto. Operativamente conviene orientar decisiones por nivel, priorizando que el nivel mayor
por mayor media en la matriz de medias y no por número de cortes. En contraste de la hipótesis de la proporción, ¿no? Se constató que la hipótesis que al menos el 50% de piezas requerían un reemplazo. El resultado Z menos 2.25 a P 0.99 indicó que no se rechaza, ¿no? Por lo que no es más del 50% requiere el reemplazo. En la media se evaluó si la vida útil difiere de las 100 horas. El resultado T es igual a 1.47 y la P es igual a 0.15, que mostró que no hay diferencia significativa, confirmando que la medida es cercana a las 100 horas. En la varianza, ¿no?, es igual a 400, ¿no?, con x elevado al cuadrado, que es igual a 102.07, y la P es 0.58. Concluimos que la varianza no difiere significativamente de ese valor. Bueno, diferencia de proporciones, titanio versus aluminio, la hipótesis es nula. La hipótesis nula es la proporción del reemplazo del titanio con el aluminio. La alternativa, las proporciones difieren. El resultado estadístico Z es igual a menos 2 y P valores 5 centésimas. La decisión es que se rechaza la hipótesis nula, ¿no? En conclusión, existe la evidencia estadística de que la necesidad del reemplazo difiere significativamente entre el titanio y el aluminio. En el coherente de las varianzas, ¿no?, el titanio versus aluminio, es que no se encontraron diferencias significativas en la variabilidad de la vida del útil del titanio y el aluminio. En la diferencia media tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que la vida útil promedio de herramientas titanio difiere del aluminio. En conclusión, tenemos que en la ANOVA de un factor, la vida según el material es una hipótesis nula. La media de la vida útil es igual entre los materiales acero, titanio y aluminio. En la hipótesis alternativa tenemos que es al menos de que difiere, al menos una difiere, el resultado estadístico F se obtiene que fue significativo. La decisión se rechaza. En conclusión, la vida útil de las herramientas depende significativamente del material del que están fabricadas. Un material en particular, se observó que el acero mostró mayor vida útil promedio entre el titanio y el aluminio. En la regresión lineal simple, vida útil versus espesor de corte, es que en la hipótesis nula el espesor de corte no tiene relación con la vida útil. La hipótesis alternativa, el espesor de corte influye en la vida útil, y el resultado que se obtuvo es un coeficiente dependiente negativo con P valor a menos 0.5. La decisión es que se rechaza la hipótesis nula, y la conclusión viene a ser que a mayor espesor de corte, menor es la vida útil de las herramientas, lo que confirma que este factor contribuye de manera significativa al desgaste. La regresión lineal simple de vida útil versus fuerza aplicada también es igual. La hipótesis nula es la fuerza aplicada no influye en la vida útil. La hipótesis alternativa es que la fuerza aplicada influye en la vida útil. El resultado es el análisis mostró que el coeficiente dependiente no es estadísticamente significativo. La decisión es que no se rechaza la hipótesis nula, y la conclusión es que no se encontró evidencias de que la fuerza influya de manera significativa en la vida útil de las herramientas. En definitiva, los contrastes de hipótesis indican que el material y el espesor de corte son los factores más determinantes de la duración de las herramientas, mientras que la fuerza aplicada no mostró un efecto estadísticamente relevante. Estos resultados orientan a priorizar la selección del material y el control del espesor de corte para optimizar costos y reducir fallas en el proceso productivo. Además, en las conclusiones generales tenemos que el análisis estadístico realizado permitió comprender de manera íntegra que los factores que influyen en la vida útil de las herramientas de corte en plan de evolución a partir de las muestras seleccionadas se logró que se identificó patrones descriptivos, ¿no?, donde se exploró, se evidenció que los materiales presentan diferencias claras en cuanto a la vida útil promedio, siendo el acero con mayor duración, seguido por el aluminio y el titanio.
La validar la hipótesis número 1 es que en la comparación se hallaron diferencias individuales entre los materiales. En la prueba del coeficiente de varianzas se determinó la dispersión de los datos que no son homogéneos de grupos. En la NOVA confirmó que existen diferencias en la vida útil del material utilizado. En los aportes prácticos, los resultados obtenidos que permiten recomendar a la empresa un mayor control en la selección de materiales y el espesor de corte durante la operación. En síntesis, el estudio demuestra que la estadística aplicada constituye una herramienta clave para tomar decisiones en ingeniería, ya que facilita la identificación de variables críticas en los procesos productivos y respalda la evidencia cuantitativa, la implementación de mejoras y que contribuyan a la eficiencia a la reducción de costos. Aparte, en el análisis de marco muestral N, que es igual a 96 de las 96 muestras que hemos agarrado, indica que la vida útil en horas se relaciona en forma lineal positiva y significativa con los días desde la fecha mínima. El modelo ajustado y es I menos 66.0508 más 0.1896x. La pendiente implica un aumento de 0.19 por horas por día, ¿no? Que viene a ser casi 11.4 minutos, con R es igual a 0.9707 y a R al cuadrado, que es igual a 0.94, lo que evidencia un ajuste muy fuerte en la prueba de pendientes. Es altamente significativa, donde T es igual a 39.168 y la GL es igual a 94. P vendría a ser menor a 0.001. Y el error típico de los residuos es 5,03 horas, por lo que la recta puede usarse para estimar y predecir vida útil con sus IC/IP correspondientes. En ANOVA de un factor en 5 grupos no se encontraron diferencias significativas entre medias de una de 1.175, GL 4.91 y la P 0.33, que es un efecto pequeño, por lo que ese factor aislado no justifica decisiones operativas. En el ANOVA de dos factores sin interacción, formato de la profesora, disminuye el nivel de baja y media alta. Mostró un efecto principal, ¿no? Que F es igual a 500.63, AP es igual a 0.005 magnitud media. Mientras que el número de cortes que no presentó efecto, ¿no? En conjunto los resultados respaldan planificar el mantenimiento y reemplazos con la recta de regresión para estimaciones y predicciones y gestionar nivel priorizando el de mayor vida útil sin cambios a la política basados en los números de cortes. Muchas gracias, profesora.